imagínate que tenés un arenero, ¿bien? Tenés un arenero y entonces la forma de la base es siempre la misma. O sea, imagínate que es un arenero con paredes. Entonces vos tenés una base que tiene 10 metros por 12 metros. Y te lo marca así como 0, 6, 12 metros. Y dentro de las paredes de ese arenero tenés, de este lado tiene esta altura, y es como si para cada X que vendría a ser, para cada punto de esta longitud acá, siempre tiene la misma altura sin importar qué tan hacia atrás está. Entonces, la función tiene una forma más o menos así. Si yo estuviera mirando la pared de adelante, digamos, y hace una cosa así. Y una suposición que el ejercicio no aclara, pero gráficamente más o menos es la idea, es que para todo tiene la misma forma siempre. Bien, o sea, si yo agarro ese arenero y lo corto a lo largo, siempre voy a tener esta misma forma. Entonces, la parte de atrás también va a ser igual. Bien, y cada punto en el medio siempre tengo toda la misma altura en todo el arenero. Bien, entonces yo quiero calcular el volumen de tierra, ¿sí? Yo quiero calcular los metros cúbicos que tengo y eso sería base. Si fuera, por ejemplo, un prisma, sería la superficie de la base por la altura. En este caso, la altura va a depender de cada punto donde yo esté. Pero básicamente es la misma forma como llevada toda la profundidad, ¿sí? O sea, en cada punto la altura es esa. Entonces, otra forma de verlo es, en vez de ver la superficie de la base por la altura, puedo ver la superficie de la cara frontal. Acá ya hay demasiadas líneas, voy a borrar algunas para que sea un poquito más fácil de entender. Ahí está. Bien, esa sería la forma que yo tengo. Entonces, sería la superficie frontal por la profundidad. Bien, donde la superficie frontal es cuánta tierra hay, como si yo parara el arenero así al frente mío, yo veo la forma de mi función y sería lo que yo estoy viendo de frente, esa cara. Entonces esa cara, la superficie verde, de acá, que es esto de acá, yo lo puedo calcular como la integral de la función. Bien, porque es el área bajo la curva. Entonces ahora yo lo pienso como que tengo una función. Acá está mi X. Entonces ahora, en lugar de tener este volumen extraño, lo que yo tengo es una función de este estilo. Esta partecita de acá se la voy a borrar, porque en realidad mi función sería así. Bien.
Y entonces lo que yo pinte en verde ahí arriba sería lo que está acá abajo, que es el área bajo la curva. ¿Y cómo calculo el área bajo la curva? Como la integral entre 0 y 12 de la función f que me defina la curva. ¿Bien? Entonces, si yo la dibujara en rojo, la f de x sería esto así. Bien. Esa es f de x. Y como yo no la puedo calcular, porque no sé, no me dicen quién es f, pero sí me dicen cuánto vale en 0. Me dice que acá es en 2. Me dice cuánto vale en 12, que vale 1. Y sé que en el 6 vale 0. Entonces lo que uso acá es Simpson para estimar. ¿Bien? Porque tengo la información en 3 puntos. Eso es lo que hay que hacer en el 3A. Entonces después vos lo tenés que multiplicar por la profundidad. Entonces, si a esto de acá yo lo llamo I, entonces los metros cúbicos van a ser I, que I te va a dar en metros cuadrados, por 10 metros, que es la profundidad. Yo escribí mal la función lo que yo llamé g de x. Y no, sí, tenés razón, yo tengo acá escrito que da menos 24x al cuadrado, menos 24x al cuadrado, y tiré uno de los dos sin querer, es menos 48. Entonces ahora va a cambiar acá cuando valen los ceros. Y en base a dónde están esos ceros, o sea, igual que lo que hicimos, esto que está acá es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, al igual que acá, acá tendría 48. Acá tendría 2 por 48, que es 96, si no me equivoco. Entonces acá ya no va a ser menos 3/4, va a ser algo más grande. Entonces ahora no va a haber raíces en ese intervalo, en el intervalo 0,1. No va a haber puntos críticos, quiero decir, en el intervalo 0,1. Entonces sí, lo más probable es que en el intervalo 0,1 te queda entre 12 y menos 20, entonces tu máximo sería 20. En el teórico les muestra cómo hacer el conteo operacional para algunas cosas, por ejemplo acá. Este es la resolución de una ecuación, un sistema diagonal. Entonces el conteo operacional básicamente lo que está haciendo es verlo iteración por iteración, ¿no? Entonces acá estoy haciendo una operación dentro de mi loop y mi loop corre n veces. Entonces hago esto n veces. Y eso me da lo que dice acá abajo, que tiene del orden de n operaciones. En este caso, todas las operaciones son productos. Después, por ejemplo, para sistemas triangulares, estoy haciendo acá y menos un productos más una suma más un producto. Bien. Entonces tengo i más 1 operaciones para i desde 1 hasta n. Fíjense que en este caso depende del n, depende del i, cuántas operaciones sean.
Entonces tengo que hacer la suma de i igual a 1 hasta n, de i más 1. Esto es n más n por n menos 1 sobre 2, si no me estoy confundiendo. Y esto me queda n al cuadrado menos n al cuadrado sobre 2. Bien, acá estoy haciendo algo raro porque él le dio del orden de n al cuadrado y a mí me da n al cuadrado sobre 2. Ah, me estoy olvidando de contar la suma. Bien, acá tengo i menos 1 productos e i menos 2 sumas. Bien. Porque estoy sumando desde i hasta i menos 1. Entonces acá, corrijo esto de acá. Ya no tengo i más 1 operaciones. Tengo i menos 1 más i menos 2 más 2. O sea, 2i menos 1 operaciones. Puede que me esté equivocando en algo. No garantizo que lo esté haciendo bien, pero más o menos la idea. Entonces acá me queda 2 por n menos 1 sobre 2 menos n. Entonces acá tengo n al cuadrado menos 2n. Bien. Y esto es del orden de n al cuadrado. Acá claramente tiene que haber algo que yo esté olvidándome de vuelta. Porque no me está dando lo mismo que a Elvio. Pero, bien, acá es un n por n más 1 sobre 2. Ahí está. Pero en cualquier caso, en este caso da justo n cuadrado. Pero si no diera n cuadrado, si diera n cuadrado más 5, por ejemplo, sigue siendo un orden de n cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos siempre mirando el grado más alto del polinomio. ¿Bien? Cuando n es 1.000.000, no hay mucha diferencia entre 1.000.000 al cuadrado y 1.000.000 al cuadrado más 5. Entonces van a ver por acá que a veces dice es del orden de n al cuadrado, cuando en realidad es del orden del n cuadrado más 1/3 de n, por ejemplo. Porque la que me importa es la más alta. Sí es importante aclarar, no es lo mismo orden de n cuadrado que orden de n cuadrado sobre 2. Bien, entonces, ahora sí. Ustedes pueden contarlo como yo lo conté acá, que conté todo por iteración y después, no sé, conté las sumas y los productos en cada iteración, o pueden hacerlo como hizo Elvio, que contó por un lado las sumas en cada iteración y por otro lado los productos en cada iteración y después sumó. Ustedes usen la que más cómoda les resulte, ¿bien? Pero lo importante es contar todas las sumas y todos los productos. Y las restas son sumas y los productos son, las divisiones son productos, ¿bien? Entonces ahora ustedes tienen que hacer lo mismo con el algoritmo de eliminación gaussiana. A ver si encuentro el teórico acá. Bien. Entonces, en la última hoja, en la hoja 7, ustedes tienen el algoritmo de eliminación gaussiana. Si no me equivoco, Elvio les contó las operaciones en la parte de modificación de la matriz A.
y la matriz B para un paso. ¿Sí? Acá, en la clase, en la página 6, les hizo el costo operacional de llevar la A a hacer ceros la primera columna, salvo el primer lugar. Entonces, eso es un paso de la eliminación gaussiana y les contó cuántas operaciones hay en un paso de eliminación gaussiana. Bien. Ustedes, la idea es, pueden usar lo que vieron en el costo operacional en esta parte. Teniendo en cuenta que acá yo estoy llevando una matriz de tamaño n. Estoy trabajando con una matriz de tamaño n por n. Y en cada paso, acá, yo voy a estar trabajando con una matriz de tamaño k por k. ¿Bien? Pero entonces, la forma en que yo siempre lo hice, que a mí me resulta más cómoda, es, cuento cuántas operaciones tengo en el loop de más adentro. Por ejemplo, acá tengo una suma y un producto. Después cuento cuántas veces hago ese loop. Entonces ahora tengo, o sea, esto de acá es lo mismo que dos operaciones. Lo estoy haciendo n menos k veces. Entonces tengo n menos k por 2. ¿Bien? Después me voy a este loop. Entonces tengo que contar cuántas operaciones tengo. Entonces tengo que mirar esta parte de acá y tengo que mirar esta parte de acá. Voy a borrar. Entonces ahora estos círculos de acá. Entonces tengo como tres partes. Tengo una cierta cantidad de operaciones en el círculo grande del medio, que es lo primero que calculé. Tengo las operaciones justo arriba y las operaciones justo abajo. Y esas se me repiten nuevamente para ir desde k más 1 hasta n. Entonces otra vez tengo n menos k veces. Y todo eso lo estoy haciendo, todo esto de acá, la cantidad de operaciones de acá la estoy haciendo n menos 1 veces. Bien. A veces va a ser multiplicar por la cantidad de veces que lo hago y a veces es sumar. O sea, todo depende si la cuenta depende de, como pasaba acá, la cantidad de operaciones depende de del momento en que estoy, depende del i. Si depende del i, sumo sobre todos los i. Si no depende del i, como es el caso de matriz diagonal, donde siempre hay una operación, sin importar cuánto sea i, multiplico por la cantidad de iteraciones. Y así es como calculan el costo total de operaciones, sobre todo el algoritmo de eliminación gaussiana. Van paso por paso. Y es muy posible, ahí les pide probar que da del orden de 2/3 de n al cubo. Lo más probable es que no sea exactamente 2/3 de n al cubo. Es muy posible que sea 2/3 de n al cubo más algo por n al cuadrado más algo por n. Pero como dije recién, para valores grandes de n, la mayor potencia se vuelve mucho más poderosa que las otras potencias, entonces miro solamente el grado más grande. If es ejecutar solamente si se cumple la condición que está entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá te dice if a sub k es igual a 0, stop, significa que si el coeficiente a sub k
Esto de acá significa que si A busca K es 0, corto el algoritmo. Si no es 0, continúo. Bien. ¿Por qué? Porque si A sub K acá te da 0, entonces no puedo aplicar el algoritmo de eliminación gaussiana, porque acá tendría que dividir por 0. Bien. Entonces, si yo tengo un if, es una condición que se ejecuta, es una operación que se ejecuta solamente si se cumple cierta condición. Si esa condición no se cumple, ignoro, o sea, es como si no hubiera hecho nada, no cuenta como una operación. O sea, es una operación solamente si se cumple. Y en general, si el algoritmo corrió bien, no se va a haber cumplido. No en este caso, al menos. O sea, chequear no le cuesta nada. Lo que le cuesta es trabajar con algo. Entonces, verificar si se cumple una igualdad se cuenta como 0 operaciones, al menos para el tipo de costo operacional que pensamos nosotros. O sea, no cuento las operaciones de los if, porque no cuento el if como una operación. En todo el ejercicio 7 del práctico 4, yo busco aproximar f por algo de la forma ax más b. ¿Sí? Entonces, no me importa si la función f es un polinomio, si la función f es una exponencial, no me importa qué es lo que es la f, es como si yo estuviera diciendo e a la x aproximadamente a x más b, pero mis incógnitas siguen estando acá y siguen siendo lineal sobre a y b. ¿Bien? Yo aplico logaritmos si yo tuviera que aproximar algo, por ejemplo, por, espera que no se está escribiendo, e a la ax más b, ¿sí? Si yo tengo algo de esta forma, entonces mi función aproximación no es lineal respecto a A y B, entonces necesitaría tomar un logaritmo para que me aparezcan de forma lineal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso del ejercicio 4 y del ejercicio 5, yo estoy haciendo la aproximación f de x aproximadamente e a la x más b. En este caso, yo estoy haciendo la aproximación f de x aproximadamente a x más b. Entonces, en este caso, no necesito tomar logaritmo. No me importa que la f sea polinomial, lo único que me interesa es que esta de acá sea polinomial, la que uso para aproximar, ¿sí? Entonces, en realidad, lo único que tengo que hacer es minimizar el error cuadrático, que es la integral, en este caso, entre 0 y 2, de a la x menos ax más b al cuadrado. ¿Bien? La función espeso tiene que ver con la importancia que uno le da a lo que va en la función en un cierto rango. Por ejemplo, podría ser que te importa más cómo se comporta, o sea, que no te preocupa mucho cómo se comporta la función cerca del 0. Te importa más cómo se comporta la función más cerca del 1 o del menos 1. ¿Bien?
Entonces, en ese caso, uno multiplica por una función como x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función x al cuadrado tiene esta forma. Entonces, cuanto yo más cerca esté del 0, f de x por x al cuadrado va a ser bastante más chico que f de x. ¿Bien? Voy a ponerlo con módulo por una cuestión de que no sé si f es positiva o negativa. Mientras que cuando yo estoy cerca del 1, esto es si x es aproximadamente 0. Bien. Ahora, si x es aproximadamente 1, f de x por x al cuadrado va a ser más o menos lo mismo que f de x. ¿Bien? Entonces, la función de peso de x cuadrado es una función que le da más importancia a lo que pasa en los valores de x más cerca del 1 y del menos 1, y le da menos importancia a lo que pasa en la función cerca del 0. Uno puede, con distintas funciones peso, cambiar qué es lo que le importa, qué es lo que le importa más. Por ejemplo, una que se usa mucho es la función campana, donde justamente es todo lo contrario que esto. Me dice que si estoy cerquita del origen, por ejemplo, se suele usar cosas que dependen del tiempo, me interesa más lo que va a pasar en un tiempo cercano al tiempo actual, ¿sí? Entonces, si yo estoy ahora en el tiempo 0, me interesa más lo que va a pasar de acá a un ratito a lo que va a pasar de acá a mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi función peso le va a dar más importancia a lo que está cerca del origen y le va a dar menos importancia a lo que está muy lejos. ¿Bien? Entonces, uno elige la función peso en base a lo que le interesa en ese caso particular, y eso también va a afectar después, cuando vos integras la función, justamente en qué partes de la función le estás dando más importancia al integrar. En el ejercicio del práctico 5, si yo no usara la función o sea, en realidad no es que afecta usar o no usar el peso, lo que pasa es que cambia el problema, cambia lo que yo estoy tratando de resolver. Yo estoy tratando de resolver algo con un peso, es porque le estoy dando una cierta importancia. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo de casos continuos, pero sí, por ejemplo, te puedo hablar de lo que, de un problema que yo estaba estudiando donde uno quería minimizar unas distancias, ¿sí? Como si yo fuera una fábrica y quiero minimizar la distancia de la fábrica a los lugares donde vendo y a los lugares donde compro recursos. Y quizás a los lugares donde yo vendo cosas tengo que transportar mucho más peso, o sea, mucho más objetos, o es más costoso transportar el producto finalizado que transportar el producto en la materia prima. Capaz es más fácil transportar la materia prima que el producto elaborado. Entonces yo le voy a poner un peso más alto a la materia, al producto terminado, que el peso que yo le ponía a la materia prima, ¿sí? En ese caso, el peso sería un costo de transporte. En estos casos donde yo estoy integrando es otro tipo de problemas. En este momento no se me ocurre ningún ejemplo.
sobre situaciones en las que uno pone un peso, pero esa es la idea, digamos. Las funciones de peso le dan una cierta importancia mayor a estar a lo que está pasando en una zona. Es que uno no, en el algoritmo no necesitas convertir a la columna de abajo en ceros, porque, o sea, estás omitiendo escribir eso. ¿Por qué? Porque no te interesa la columna de ceros. Ya sabes que da cero. Vos tenés que hacer ceros acá. ¿Bien? Y después tenés acá, te va a quedar una matriz a tilde y acá algo. Vamos a ponerle un vector b tilde traspuesta. No sé por qué le pongo b tilde, vamos a ponerle b. B traspuesta. Ahora, ¿qué pasa? Esta columna siempre va a ser cero. Por lo tanto, vos no necesitas aclararle al algoritmo, no le necesitas pedir que lo haga cero. ¿Por qué? Porque yo agarro, actualizo a tilde y después, o sea, lo que hace el algoritmo es actualiza mi matriz A, bien, toda esta parte de acá, no me importa qué me quede, me van a quedar cosas que yo no sé qué son, y acá me va a quedar la matriz U que a mí me interesa, bien. Entonces no gasto operaciones en hacer que esto sea cero, porque yo ya sé que me tiene que dar cero, entonces lo dejo como queda. Bien, dejo lo que sea que me quede acá, lo dejo como está. Y después le digo al finalizar el algoritmo, digo U es la parte triangular superior de A. Bien, entonces lo que estoy haciendo es me ahorro operaciones porque en vez de decir 5 menos 5 para obtener 0, dejo el 5 y al final digo, bueno, cámbiame el 5 por un 0. Es mucho más rápido decir convertirme el 5 en 0 que decirle calculame 5 menos 5. El ejercicio 5 del práctico 5 te pide ver para cuáles polinomios son exactas las reglas de integración. Bien, entonces vamos a elegir un ejemplo particular. Si encuentro alguna. Por ejemplo, la regla del trapecio. Yo sé que la regla del trapecio es B menos A sobre 2 por F de A más F de B. Bien. Si no me equivoco, es eso. Entonces, ¿qué significa ver, como decía el enunciado, para qué polinomios son exactas? Yo hago este ejemplo, ustedes tienen que verificar para el rectángulo punto medio y Simpson. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Yo digo, bueno, yo sé que para cualquier f, bien, la integral entre a b y f de x es aproximada por I de f, pero esa aproximación podría ser muy buena o muy mala, bien. Entonces, una forma de medir más o menos qué tan buena es una regla de cuadratura es ver para qué polinomios es exacta. O sea, yo tengo a sub b, pongo p sub n para indicar el grado. Yo quiero ver para cuáles es para qué
valores de n la integral de p sub n de x es igual, bien, ya no es más un aproximado, es un igual, uy, ¿qué pasó ahí? A la regla aplicada al polinomio p sub n, bien, donde p sub n es el polinomio a sub n, x a la n, más a sub 1x más a sub 0, bien. Y tiene que valer sin importar los a sub n. O sea, necesito que valga para cualquier polinomio de grado n. ¿Bien? Entonces, lo que uno hace, acá tendría que tener para todo a0, a1, a n, nr. ¿Bien? Entonces, uno va a chequear de menor a mayor. ¿Por qué va a chequear de menor a mayor? Supongamos que no es exacta para los polinomios de grado 1. Si no es exacta para estos polinomios, entonces no va a ser exacta para estos otros, porque si yo tomo a2 igual a 0, tendría que seguir valiendo. ¿Bien? Entonces, voy a ir chequeando desde abajo hacia arriba, desde n igual a 0 hasta n igual a A, y hasta ¿dónde me voy a frenar? Cuando falle. ¿Sí? Entonces, voy a ir fijándome. Primero hago la integral entre a y b de a sub 0 diferencial x. ¿Es igual a i de a sub 0? Si vale, me voy a ir al siguiente. La integral entre ab de a1x más a0 igual a la integral entre a1x, la regla de cuadratura aplicada a a1x más a sub 0. Bien. Y voy a seguir hasta que obtenga que la integral de AB de P sub n es igual a la regla de cuadratura, pero si me voy un grado más, obtengo un distinto. Bien. Cuando llegué a un distinto, freno. Acá me detengo y digo, es exacta para polinomios de grado menor o igual que n. ¿Bien? Entonces esa es la idea de lo que tengo que hacer, cualquiera sea la regla I. ¿Bien? Y hablando de eso, en el ejercicio 4b que pide el grado de precisión, en este caso, el grado de precisión es n. Entonces es como que son dos formas de decir lo mismo. O es exacta para polinomios de grado menor o igual que n, o tiene grado de precisión n. ¿Bien? Esas dos cosas significan lo mismo. Entonces, para el ejercicio 5, por ejemplo, yo tengo la regla del trapecio. Entonces chequeo. Volvemos a la regla del trapecio. Entonces primero chequeo para n igual a 0. ¿Bien? Que serían los polinomios constantes. Entonces, quiero ver si la integral entre a, b de a sub 0 diferencial x es igual o no a la regla de cuadratura de a sub 0. ¿Bien? Esto de acá es a sub 0 por b menos a.
Y esto de acá es b menos a sobre 2 por, volvemos acá a la regla de cuadratura, ¿no? B menos a sobre 2 por f de a más f de b. En este caso, f, entonces b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Y f de a y f de b son siempre a sub 0 porque f es la función constantemente 0. Es decir, f de x constantemente a sub 0. Esto me da b menos a sobre 2 por 2a sub 0. Entonces me dio a sub 0 por b menos a. Luego es exacta para polinomios de grado 0. ¿Sí? Fíjense que acá yo podría haber resuelto todo esto para a sub 0 igual a 1 y después multiplicar por a sub 0. Eso se los voy a mostrar con el caso para chequear n igual a 1. ¿Sí? Si yo quiero chequear la integral entre AB de A1x más B, más A0, perdón, fíjense que esto es lo mismo que hacer A1 por la integral entre A y B de x diferencial x más A sub 0 por la integral entre AB de 1 diferencial x. Y si yo quiero hacer la regla de cuadratura de A1x más A sub 0, es b menos a sobre 2 por A1 por A más A0. Esto es f de A, más A1 por B más A0. Esto es f de B. Y esto es lo mismo que B menos A sobre 2 por A por A1 más B por A1. No, lo voy a escribir distinto. Voy a agarrar y voy a sacar factor común a 0 y factor común a 1. Entonces acá tengo a 1 por a más b más a 0 por 1 más 1. ¿Y por qué lo escribo así? Porque esto es a1 por b menos a sobre 2 a más b más a 0 b menos a sobre 2 1 más 1. Y esto es exactamente lo mismo que a1 por la y de x más a 0 por la y de 1. ¿Bien? Si ustedes prueban esto que yo hice acá, entonces ahora ya no necesito para ningún n hacer, en vez de hacer la integral de a n x a la n más a1 x más a 0 y hacer la regla en ese polinomio, bien, en vez de hacer esto, si yo lo voy a ir haciendo para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, fíjense que esta parte, esto va a ser igual a esto por chequearlo en n igual a 0. Entonces, en realidad, alcanza con chequear que esta parte de acá sea igual a esta parte de acá. Entonces, en vez de chequear toda la integral, puedo ir chequeando que la integral AB de 1
sea igual a y de 1, que la integral AB de x sea igual a y de x, y así que la integral de AB x a la n sea igual a la regla de cuadratura en x a la n. ¿Bien? Eso me va a facilitar cuentas porque no voy a tener que integrar a al cuadrado más bx más c. Alcanza con que integre x al cuadrado, integre x, integre 1 y vaya verificando. Entonces ahora volvamos al problema del trapecio. Como dijimos, alcanza con mirar la integral, que si la integral de AB de x diferencial x es igual o no a la regla de cuadratura en x. Bien, voy a marcar que todo esto de acá es solo una aclaración de que basta hacer esto. Bien. Entonces la integral entre AB de x diferencial x es x cuadrado sobre 2 en el intervalo AB, es b al cuadrado menos a sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2, y esto es b menos a, lo voy a escribir como b menos a por b más a sobre 2. Bien, ahí usé diferencia cuadrados. Y ahora hago esta parte de acá. La regla de cuadratura en la función x. Acá me sobra una rayita. Es b menos a sobre 2 por f de a, pero f en a es a, por f de b, que es b. ¿Bien? Entonces, acá dieron igual. Entonces, es exacta para grado 0. ¿Bien? Porque ambas me dieron a sub 0 por b menos a. Acá me dieron igual para f de x igual a x. Bien. Va a seguir siendo igual multiplicando por una constante y va a seguir siendo igual sumándole el grado 0. Entonces, como valía para P0 de x igual a sub 0, y esto acá me dice que vale para a sub 1 por x, entonces vale para todos los P sub 1 de x igual a 1 de x más a sub 0. Entonces, es exacta para polinomios de grado 1. Bien, espero que el cacho del medio no haya confundido demasiado, es simplemente una aclaración de por qué alcanza chequear con x, x cuadrado, bien. Entonces ahora para n igual a 2, hago que la integral entre a y b de x al cuadrado diferencial x, quiero ver si es igual a y de x al cuadrado. Esto acá es b menos a sobre 2 por f de x en a, que es a al cuadrado, más f de x en b, que es b al cuadrado. Y esto de acá es... lo voy a escribir, desarrollar, esto es b por a al cuadrado más b al cubo menos a al cubo menos a por b al cuadrado, todo eso sobre 2. Y si vemos esta de acá arriba, esto es x al cubo sobre 3 en el intervalo AB, eso es
b al cubo menos a al cubo sobre 3. ¿Bien? Y esto es b al cubo menos a al cubo sobre 2 más b al cuadrado menos ab al cuadrado sobre 2. O sea que son distintos. ¿Bien? Porque tiene que valer o sea, tendría que valer para cualquier valor de b y cualquier valor de a. Entonces esto me dice que no es exacta para x al cuadrado y por lo tanto no es exacta para grado 2. Y si no es exacta para grado 2, no va a ser exacta para ningún grado más grande que 2. ¿Bien? Entonces, la respuesta sería es exacta para polinomios de grado menor o igual que 1. Y eso recordemos que estábamos haciendo el caso del trapecio. Bien. Entonces, en las otras tres reglas de cuadratura, que son la regla del rectángulo, la regla del punto medio y la regla de Simpson, tienen que hacer lo mismo. Entonces, lo que hacen es, voy chequeando a diferencia de lo que escribí acá arriba, de ir chequeando el polinomio completo de grado n, voy chequeando simplemente el grado. Entonces voy chequeando que la integral de 1 sea i en 1, y así hasta que la integral en x a la n sea igual a i de x a la n, y la integral de x a la n más 1 sea distinta de la regla de cuadratura. Bien, entonces acá, exacta para grado menor o igual que n.